Muy bien. Le damos entonces la bienvenida a la clase número 4 de Lengua y Literatura. Nosotros vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando en la clase de la mañana y nosotros seguimos, por supuesto, trabajando con la unidad Diálogo, Literatura y Efecto Estético. Ese es el nombre de la unidad. En esta ocasión nos acompaña la profesora Patricia Vargas. No sé, profesora, si los quiere saludar para comenzar. Hola chiquillos, ¿cómo están? No los había saludado a todos. Espero sea una excelente jornada donde tengan muchos aprendizajes y estén bien atentos, conectados. Sí, ¿Ya? tal cual como también se lo dijimos en la mañana, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la vayan escribiendo por el chat, la profesora va a estar atenta y yo voy a parar en la explicación para atender a las dudas. Bueno, y que participen. Como le dijimos también en la mañana, participaron muy bien. Quienes más participan también son los que más aprenden. Así que le vamos a pedir que estén participando. Hay varios textos que en este PowerPoint, así que también le vamos a pedir que ustedes lo puedan leer. Va a ser un buen ejercicio para cada uno de nosotros. Para todos los que lean, un muy buen ejercicio. Así que vamos a comenzar. El objetivo de la clase va a ser reconocer la literatura como creadora de mundos ficticios, así como del efecto estético. Bien, en la mañana estuvimos mencionando un poco qué era el efecto estético. ¿Alguno recuerda algo de lo que allí se dijo? ¿Qué hablamos en la mañana sobre el efecto estético? Por el chat pueden escribir o también lo pueden decir. ¿Es una combinación? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué era el efecto estético? ¿Es una combinación? Ya, una combinación de qué. Traten de hacer memoria ahí. Cuando estuvimos viendo la canción, ¿qué les decíamos? ¿Que producía algo en nosotros o no? Conjunto de elementos que adquieren sentido en cada lectura o sonido. En cada lectura, por ahí, hasta ahí escuché. Ya, por ahí lo estaba leyendo Yerendi, pero muchas gracias. Marco Vega dice, era la reacción emocional del lector. Muy bien, la reacción emocional del lector. En este caso, como nosotros empezamos a introducir con una canción, también introdujimos con una pintura. ¿Ya? ¿Qué es lo que? Sí. Es como lo que nos produce al leer o escuchar algo, lo que nos produce la sensación en nuestro cuerpo. Muy bien. Eso. Perfecto, porque el autor ya quiere transmitir algo. Hay un tema determinado, pero quiere que nosotros reflexionemos sobre eso. Y quiere que nosotros sintamos algo al leer un libro. Yo les comentaba ahí esa sensación de comenzar un libro y querer terminarlo porque es demasiado bueno en lo que se nos está contando. Y nos está produciendo ahí una sensación especial. Eso viene a ser el efecto estético, que como bien también lo decía Daniela, tiene que ver con una combinación. Tiene que ver con lo que quiere decir el autor, cómo lo dice la formalidad, por así mencionarlo, el mundo que nos muestra a través de eso y también nosotros, porque tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que nos esté diciendo y va a depender de muchos factores. Nosotros lo mencionábamos en la mañana, tiene que ver, por ejemplo, con nuestro bagaje cultural, los conocimientos previos que nosotros tenemos, o también nuestro estado de ánimo. Ya, sí, nos dicen que leamos un texto y en realidad ese día no tengo ganas de leer nada, obviamente no lo voy a comprender y no lo voy a entender como se esperaba, porque mi estado de ánimo no me lo permitía. Pero cuando estamos en un buen estado de ánimo o ideal, por así decirlo, para comprenderlo, se logra este efecto. Y eso es lo que la mayoría de las obras artísticas desean, que haya un efecto estético en nosotros. Vamos entonces a comenzar a trabajar con la literatura. Como yo se lo mencioné, ojalá sea esto después esté en su cuaderno anotadito porque es muy importante. ¿Qué decimos de la literatura? Antiguamente el término de literatura aludía a toda obra escrita, ¿ya? Pero en la actualidad una obra literaria es una obra artística. A ver, nosotros a veces hemos escuchado los conceptos cuando se dice la literatura médica, ¿ya? O la literatura científica, porque también se le consideraba, cuando era escrito, una obra escrita, aunque sea un texto científico, se le consideraba literario.
Pero actualmente nosotros, o muchos estudiosos, prefieren que la literatura esté destinada a las obras artísticas, ¿ya? Porque tiene un mejor sentido, ya que la intención que tiene la literatura en sí es crear belleza, y los textos científicos no tienen esa intención, ¿ya? Así que el concepto adecuado de literatura tendría que ir exclusivamente a las obras artísticas, a las creaciones. Por lo tanto, como lo menciona allí, el emisor tiene una intención estética, ¿ya? Él quiere crear belleza, quiere crear algo y algo tal vez innovador para mostrárselo al público, para que nosotros lo podamos leer, ¿bien? Ahora esto, ¿cómo lo va a transmitir? Con un lenguaje literario. Cuando nosotros leemos un texto nos damos cuenta que no es un lenguaje común el que utiliza, sino trata de utilizar un vocabulario más elevado y por ende también literario. Y esta literatura puede ser tanto en verso como en prosa. El verso son como los poemas, cuando nosotros estamos leyendo los versos, las estrofas, y la prosa tiene que ver con los textos que comienzan con una palabra en mayúscula y termina con un punto aparte, ya la prosa, en párrafo. Bien, entonces, hasta el momento tenemos eso, que la literatura debería, para muchos estudiosos, debería considerarse netamente a una obra artística, porque la literatura tiene la intención de crear belleza. Bien. Además, hay algo especial. En la literatura nosotros podemos identificar lo que son los tipos de mundos. Hoy día en la mañana ya en el almuerzo algunos me preguntaban, profesora, ¿cómo vamos a responder esta pregunta de los tipos de mundos? Y yo le dije, calma, calma, porque ahora en la tarde vamos a trabajar con la clasificación de los tipos de mundo, ¿bien? ¿Qué son? A ver, dice, esta clasificación de tipos de mundo responde a la idea de que en la ficción se crean versiones de una realidad que en ocasiones se parece a la nuestra y en ocasiones no. Cada vez que nosotros leemos una obra literaria, nos vamos a dar cuenta de que lo que allí se relata puede ser similar a nuestra vida, pero en otras ocasiones es muy distinta. Ya las leyes que allí siguen, los personajes que están dentro de esa obra son completamente inventados y por lo tanto no pertenecen tampoco a nuestra realidad. Vamos a ir concretando un poco más cuando vayamos viendo la clasificación. Pero lo que sí nos queda claro que tiene que ver con la ficción. Y la palabra ficción viene del latín que era fictus, y fictus significaba algo fingido o algo inventado. Por lo tanto, cuando vamos a hablar sobre los mundos literarios, los mundos de ficción, estamos hablando de un mundo que se inventa, un mundo creado. Bien, vamos a proceder también. ¿Qué ven allí? Bueno, hay dos cosas que podemos ver dentro de esta imagen. Primero hay una figura retórica. ¿Alguno reconoce esa figura retórica? Recuerden que las figuras están en la publicidad, están dentro de los poemas, las canciones. ¿Alguno puede reconocer una figura retórica dentro de esa imagen? Es como el amor a los libros, ¿no? Uy, no entendí mucho, pero era creo que algo decía para demostrar algo de la obra. Profesora, internet. sí, el internet no se permitió escuchar muy bien. Profesora, ¿usted alcanzó a entender algo? No se Traté escucha de- muy bien. ¿El amor hacia los libros o no? Ah, por ahí sí se escucha Ahí sí. mejor. Ya, sí, tiene como la intención de demostrar eso, pero ¿recuerdan cuáles eran las figuras cuando hablábamos de comparación, metáfora, personificación, hipérbole? Aquí, ¿Personificación o no? sí, muy Es bien. personificación, profe. Perfecto, personificación. Porque aquí se está personificando el libro, como si fuera una persona. Y como bien lo decía Dominic, porque está tratando de demostrar este amor a la lectura. Bien, es interesante cómo nos vamos dando cuenta que las figuras retóricas aparecen en muchos lugares. Por eso también les quise preguntar ahí si lo recordaban. Pues bien, le iba a comentar que existe un concepto que se llama pacto de verosimilitud. Y dice que es un pacto entre el lector y la obra, en donde el lector se hace cómplice de lo que lee. ¿A qué nos referimos con esto? Que dentro del pacto de verosimilitud, cuando nosotros comenzamos a leer un libro, tenemos que
darle a ver, como creer que en el fondo dentro de la lectura eso es posible. Porque si comenzamos a cuestionar que no existen hadas, que no existen brujas, que no existen elfos, los hobbits, obviamente no tendríamos lo que es lo enriquecedor de la obra, ¿ya? Entonces, gracias a este pacto de verosimilitud, nosotros vamos a hacernos cómplices de lo que estamos leyendo. Y mientras dure la lectura, nosotros vamos a creer que ese mundo sí puede existir. Esa es la gracia, que podemos creer que ese mundo existe, con esos personajes, con esas reglas, en donde algunos pueden volar, en donde algunos tienen poderes mágicos, aquello que se nos va a contar. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con vamos a tipificar los tipos de mundo. Existen ciertos tipos de mundo que se dividen en dos categorías. Una es la realidad que representan y otra es lo que quieren, un efecto que quieren perseguir. Vamos a trabajar con eso. Según la realidad que representa. Esto lo podrían dejar anotado con el título, para ahí decir, ya, mundo cotidiano, 1. En lo demás no lo notan porque nosotros lo vamos a enviar después, ya lo enviamos como PDF. Pero ahora, porque al final le vamos a hacer unas preguntas, entonces dejen anotado que el primero es mundo cotidiano. Dice así, profesora, ¿me podría ayudar con la lectura? Dice, mundo cotidiano. Se rige por una lógica habitual o semejante a la de nuestra realidad. Se reconoce por la descripción objetiva y detallada de objetos, paisajes, etc. Estas son referencias para crear en el lector un efecto de una realidad creíble. ¿Ya? Acá dice que es una realidad objetiva, o sea, que el lector, o sea, perdón, la persona que describe o hace la descripción, él no da su opinión acerca de lo que está sucediendo, sino que él describe tal y cómo ve lo que él quiere describir. ¿Sí? Sí. A eso se refiere que es objetiva. Claro. Es bastante, los tipos de relatos que hablan sobre el mundo cotidiano son bastante objetivos y descriptivos, como lo menciona allí. Nos van a hablar sobre una realidad que puede ser similar a la nuestra, generalmente cuando nos cuentan una historia que ocurre en una ciudad, que nos ocurre en un campo, pero todo creíble. Ya no hay nada extraordinario ni fantástico dentro de lo que pasa en ese mundo. Y un ejemplo de texto literario es de Mariano Latorre, que se llama Cuna de Cóndores. Más adelante vamos a leer un extracto de ese cuento, Sí. de ese libro. También, sí, también otro ejemplo que podemos ver y que lo podemos ver ahora en la actualidad es la novela que está en el Mega, no sé si alguien la ha visto, en la tarde, que se llama Edificio Corona. Edificio Corona, ¿cierto? Entonces eso es una descripción objetiva de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿cierto? Porque no hay doble interpretación, no es algo que uno se está imaginando, que viene un virus y que mutó y que después se puso bueno, ¿no? ¿Cierto? Sino que es lo que se está en la actualidad viendo, y eso lo está demostrando con la novela, ¿cierto? Que nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Y como que en cierto modo va dando una historia, pero que está reflejando un mensaje atrás de eso, ¿cierto? Así que ahí tenemos un ejemplo. Sí, si se dan cuenta, la novela, como lo mencionaba la profesora, es algo ficticio, una historia creada, pero dentro de la ficción de la novela son hechos que pueden ocurrir. Hay hechos donde los chicos se enamoran, donde se pelean, donde los vecinos pelean ahí dentro de esa novela, creo. Entonces son situaciones cotidianas y sí factibles de ocurrir, y para nosotros no van a tener mayor sorpresa. La historia puede ser, la historia ahora es buena y es otra trama, así que vamos a seguir viendo ejemplos de eso también. Necesito un voluntario o una voluntaria que por favor pueda leer este texto. Yo Alguien que puedo. lo pueda ver bien. Muy bien, Geraldine, por favor. Yo. Ejemplo, agazapado tras el frondoso follaje. El aborigen miraba con asombro aquel objeto que flotaba sobre el mar y que a cada instante se hacía más y más grande. A bordo de la nao, en tanto el almirante rebosaba de gozo y de admiración al ver la belleza del paisaje que se abría y ampliaba ante sus ojos. Colón en el momento del descubrimiento de América. Ya, esta es una de las cartas uno de los fragmentos de cartas que escribió Colón.
supuestamente. Entonces, ahí hablaba de una descripción de cuando él está llegando a este lugar, que ve un aborigen, y cómo estaba ahí entre las ramas ocultos para ver quiénes eran los que estaban llegando. ¿Bien? Y vamos a ver ahora un ejemplo de una película. ¿Recuerdan que el año pasado nosotros trabajamos con un extracto de Truman Show? Yo se las conté en clase, me acuerdo que lo vimos, pero es un buen ejemplo para hablar sobre el mundo cotidiano. Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. Es una vida. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Buenos días! Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nunca te entre el gusanillo de romper con todo. ¿Y a dónde iba a ir? ¿Nunca has pensado, Marlon, que tu vida ha sido conducida en cierta dirección? Bien, la vamos a dejar hasta ahí. Recordarle básicamente, ya alguno sabe de qué trataba esta película, cómo este hombre, desde que era un niño, fue adoptado por este canal de televisión e hicieron un reality show con él. ¿Ya? Aquí empieza, le crearon un enorme estudio donde él trabaja, donde vive, tiene vecinos, tiene una novia, y van mostrando su realidad cotidiana. ¿Bien? Este es un ejemplo entonces de mundo cotidiano, porque aunque lo que hacen es bastante escabroso, puede llegar a ocurrir. Entonces está dentro de lo que serían nuestras leyes o normas. Es entonces el mundo cotidiano. Vamos a trabajar ahora el mundo mítico. Ya, el mundo mítico. Primero, ¿qué son los mitos? Son mitos o son relatos orales de carácter anónimo. Ya nadie sabe quién escribió estos mitos. Son propios de los tiempos originales de las distintas sociedades. Por ejemplo, los antiguos explicaban lo sobrenatural, como por ejemplo el día, la noche, la lluvia, el viento, ¿cierto? Pero todo eso lo explicaban a través de los dioses, por lo tanto acá también tiene mucha relación con lo religioso, ¿sí? Y representados por dioses, como dice abajo, que son responsables de todo lo que ocurría en el mundo y lo que le pasaba a los hombres. Por ejemplo, ahí tenemos la caja de Pandora, que era una cajita, en este caso un recipiente, que se supone que en él contenía todos como todas las cosas malas, sí, como todas las cosas malas que existían, estaban ahí, o todos los males estaban ahí, ¿ya? A eso se refiere con el ejemplo de abajo de la caja de Pandora. También existían, no sé, pues habían hartos dioses en ese entonces. Por ejemplo, estaba el dios Amon, que era el rey de todos los dioses. Estaba el dios Ra, que era el dios más importante que existía en ese entonces. Así es que a eso se refiere el mundo mítico. Sí. Bueno, como bien lo mencionaba la profesora, el mundo mítico tiene relación a cómo nosotros nos podemos explicar ciertos fenómenos naturales que van ocurriendo, y eso va a depender de cada cultura. Los que mencionaba, por ejemplo, la profesora Patricia, era la mitología egipcia, ya que era similar también a la mitología griega, pero obviamente con otros dioses, y en ocasiones los dioses tenían también como las mismas funciones, ya el dios del cielo, el dios de la muerte, el de la ira. Y en este caso existen muchos mitos, por ejemplo, el mito de Prometeo, no sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, está relacionado a cómo se supone que nosotros obtuvimos el fuego.
señala que el fuego era exclusivo de los dioses, y Prometeo, que era un sirviente de los dioses, compadeciéndose del ser humano, baja con este fuego que era una especie de fuego azul. ¿Ya? Y se lo entrega al ser humano para que pueda desarrollarse, porque se supone que nosotros a través del fuego nos fuimos desarrollando como sociedad. Pero fue castigado, y en el mito de Prometeo se cuenta que él fue colocado en una de las montañas más altas, amarrado y condenado a que cada día un águila le devorara el vientre, para que después se regenerara y volver a sufrir eso todos los días. También, por eso viene también el mito o la caja de Pandora. Supuestamente Zeus estaba tan enojado, todavía no comprendía lo que había hecho Prometeo, crea a esta mujer hermosa, le pide a los otros dioses que le den alguna característica como belleza, sabiduría, etc. Y él él le entrega la curiosidad. Se supone que la mujer en este caso tiene la curiosidad porque Zeus se la dio. Y se la entrega precisamente al hermano de Prometeo, para seguirse vengando en este caso de los hombres. Y allí es cuando, por la curiosidad que Zeus le había entregado a Pandora, ella abre la caja y desborda estos males que comentaba la profesora, y nosotros por eso tenemos hoy día la muerte, las pestes, las enfermedades, las plagas, el sufrimiento. Pero cuando lo cerró, cuenta este mito que alcanzó a cerrarlo, pero que dentro de esa caja también estaba estaba la esperanza. Por lo tanto, el ser humano, a pesar de que tenemos todo esto, seguimos teniendo la esperanza de que algún día puede mejorar. Bien, eso en cuanto a los mitos. Los mitos van explicando ciertos fenómenos, entonces, como lo mencioné, que van ocurriendo. Actualmente nosotros seguimos ocupando esos mismos mitos en las sociedades antiguas, como los egipcios que mencionaba, los nórdicos, los griegos. Generalmente nosotros estamos más enfocados en los griegos, sí. Y seguimos ocupando esos mitos y las divinidades que ellos tenían. ¿Alguno de ustedes les gustaría leer este ejemplo, que es bastante breve? Creo que un hombre había dicho anteriormente que quería leer. Steven fue, tía. Steven, ¿te gustaría leer? Chao. Ya, lea entonces. Chau, profe. Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvo de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte. Hallábase detenido en una hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Muy bien, muchas gracias. Bien, este es un extracto de la Odisea, ya en donde este personaje que era Odiseo quería volver a su patria, que era Ítaca, pero había molestado a los dioses, por lo tanto era muy difícil que él volviera. En este caso hablaba sobre Calipso. Y si se dan cuenta, como empieza a hablar sobre los dioses, es como la guerra de Troya también anteriormente. Ahí se supone que los dioses estaban de parte de los griegos, de los troyanos. Eso es parte también de un mundo que es un mundo mítico, ya por hablar sobre estos seres divinos. Ahora, actualmente, también hace poquito, salió una película que se llama Los dioses de Egipto. No sé si alguno de ustedes la habrá visto. ¿Alguno la vio? ¿Sabe de qué trata? ¿Los dioses de Egipto? Si no lo vieron, vamos a ver un extracto y ahí Sí, profe. Vamos a contar un poquito de qué trataba. Muy bien. Entonces, ese es el ejemplo de la película. Si se dieron cuenta, la mitología, las distintas mitologías siguen siendo muy actuales para nosotros. Y nos sigue llamando mucho la atención estos personajes, estos dioses. Y esta película, que es relativamente nueva, hace un par de años nada más, habla precisamente de cómo los dioses convivían, o la reencarnación de los dioses en este caso, como Horus, ahí aparece Ra, Anubis, toda la mitología egipcia, convivían con los seres humanos. Así que esto es parte de un mundo mitológico. Cada vez que nos hablen de dioses o de
relacionado, no importa la cultura que era, estamos hablando o en presencia de un mundo mítico. Entonces, hasta resumiendo, hemos visto el mundo cotidiano y el mundo mítico. ¿Bien? Vamos a pasar entonces al mundo onírico. ¿Hay algún voluntario, alguna voluntaria que le gustaría leer esta parte? ¿Puedo yo? Ya, muchas gracias. Ya. Mundo onírico. Relato que se vuelca al interior del hombre, el hombre con sus problemas existenciales, la sociedad, la angustia, etc. Esta nueva visión abandona el mundo ordenando según la ley de causa y efecto, para transformarse en un mundo confuso, inestable, contradictorio, gobernado por la interioridad, de la cual proceden los sueños, los instintos e intuiciones. Exponente de este tipo de mundo es María Luisa Bombal. Muchísimas gracias. Bueno, María Luisa Bombal tiene unas obras muy conocidas como La Amortajada, por ejemplo, en donde cuenta el relato de una mujer que murió, pero estando en su velorio, observa a las personas que van a verla y ella empieza a recordar historias vividas con esos personajes, ¿ya? Como La Última Niebla también, en donde la protagonista es una mujer que está casada con un primo, y va a vivir una hacienda, pero no es feliz con él, entonces se imagina que tiene un amante, viene la niebla, y en todo momento hay una confusión si es que este amante, este hombre que sí la quiere, existe o no. ¿Ya? Entonces, ese tipo de historia pertenece a un mundo onírico. Después le vamos a dar más ejemplos. Profesora, no sé si me podría ayudar, por favor, con el ejemplo de La noche boca arriba. Profesora, ¿está por ahí? Se nos perdió la profesora Ahora Patricia. sí. Ah, ya, sí. Me había silenciado porque se escuchaba un ruido afuera, así que yo estaba leyendo aquí y ya, pasó. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas, que ardían sin llamas ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño, también lo había alzado del suelo. También a alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. A él, tendido boca arriba. A él, boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. Muy bien, muchísimas gracias. La noche boca arriba, de Julio Cortázar. Este es un extracto ya del cuento de Julio Cortázar. Acá hay una dualidad también, donde convive la historia de un motociclista, por eso dice en una parte, donde es un insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas, ¿ya? Porque era un motociclista que tiene un accidente, y estando en este accidente, de pronto, esta misma persona despierta, pero como muchos años atrás, muchos siglos, como si fuera un aborigen allí con los aztecas, ya que lo iban a sacrificar. Entonces, la gracia de este cuento es que tenemos esta dualidad, que no sabemos si el personaje finalmente era un aborigen que soñó que era un motociclista, o un motociclista que soñaba que era un aborigen. ¿Ya? Entonces, este juego de la mente, que lo vuelve un poco confuso dentro de la historia, nos permite reconocer que estamos en presencia de un mundo onírico. Ejemplo también del mundo onírico está una película que se llama El Cisne Negro. No sé si alguno de ustedes también la habrá visto, pero esa película trata de una bailarina que ella quiere ser la bailarina principal, ¿ya? Pero finalmente hay otra niña que es mejor bailarina que ella, le dan el papel y ella, entre que ella se esfuerza demasiado por conseguirlo, tiene ahí una confusión mental también con la otra niña, llega al final de la película, la lastima, la hiere a esta otra mujer. Y ella se viste con el traje de la bailarina principal, sale a bailar, hace su show, todos la aplauden, y de pronto ella cae. Y nos damos cuenta como espectadores que en el fondo ella nunca hirió a la otra mujer, sino que se hirió a sí misma. Pero esa confusión de desequilibrio mental nos permite saber también que estamos en presencia de un mundo onírico. Bien, vamos a ver otro ejemplo de una película que es Desde mi cielo, que es una película que es bastante conmovedora,
porque habla de una pequeña que fue asesinada, ¿ya? Y ella también va, en esta película, y así permanece durante toda la película porque ella no puede abandonar todavía la Tierra porque siente que hay algo que no ha hecho. ¿Bien? Vamos a ver. Es guapo. ¿Le gustas tanto como él a ti? Abuela, déjalo ya, por favor. ¡Mamá, mírame! ¡Sonríe! Me llamo Salmon, casi como el pez. Marinero a toda vela. De nombre, Susie. Adiós, papá. Adiós, Susie. Eres preciosa, Susie Salmon. Tenía 14 años cuando me asesinaron. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? El 6 de diciembre de 1973. No la hemos encontrado, señora Salmon. Lo siento mucho. Papá está muerta, ¿verdad? La echas de menos, ¿verdad? Se ha ido. ¿Y si no se ha ido? ¿Y si sigue aquí? Abuela, Susie está entre dos mundos. No me había ido. Estaba viva, en mi mundo único y perfecto. Aunque en mi corazón sabía que no era tan perfecto. Mi asesinato aún me obsesionaba. Fennerman. Lynn, Susie jamás se iría con un extraño. Tuvo que ser alguien que ella conocía. Tengo un nombre para ti. Eso es labor policial. Es nuestra misión. Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas. ¡Has convertido a tu casa en una tumba! Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? Hay algo en este chico que no me gusta nada. ¿Por qué no le haces caso? Porque hacen falta evidencias, pruebas. ¿Quieres hacer el favor de olvidarlo? ¡Papá! ¡Sal y enfréntate a mí! No tengas miedo. Bien. Como pueden observar en esta película, coexisten entonces en el alma de la niña, está como en otro cielo, por así decirlo, en otro mundo, y también está dentro del mundo que dejó a su familia. Entonces, como hay aquí esta dualidad y esta confusión, esta película es un ejemplo de mundo onírico, ya donde hay algún tipo de inestabilidad mental. En este caso también era como de su alma. ¿Alguna consulta hasta aquí? Hemos trabajado con el mundo cotidiano, el mundo mítico y el mundo onírico. Se diferencian bien las tres, ¿verdad? ¿O hay alguno que se confundió un poco? No, está todo bien, profe. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces vamos a continuar. Ahora, según el efecto que quiere perseguir en nosotros, quiere sorprendernos muchas veces, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de mundo que se llama el mundo realista. Y eso necesita que lo vayan dejando el título, mundo realista, anotadito. ¿A alguien le gustaría leer la descripción del mundo realista? ¿Yo? Ya, muchas gracias, María Belén. Mundo realista. Se ajusta a la realidad de los acontecimientos. Reflejan objetivamente los rasgos característicos de la época, los lugares, los tipos de personas, las causas y los efectos de un determinado hecho, etc. Algunos escritores del arte realista son Manuel Rojas, Polofia Teitelbaum. Sí, miren, el mundo realista puede ser muy similar al mundo cotidiano, pero la diferencia está que el mundo realista se enfoca dentro de una época específica o un lugar determinado. Básicamente lo que quiere mostrar son las costumbres de las personas, la forma de hablar, su pensamiento, y por eso es muy, muy detallista. Y generalmente se enfoca como a lo más precario. Por ejemplo, Subterra, que ya más de algunos de ustedes deben haberlo leído, pertenecería a un mundo realista porque nos está hablando del mundo de los mineros y de cómo ellos sufrían en su trabajo, ya, y las cosas horrorosas que de allí también pasaban. Entonces, el mundo realista es mucho más específico que el mundo cotidiano.
y se enfoca entonces en la cultura, las costumbres y la realidad de la gente más desfavorecida. Profesora, ¿me podría por favor ayudar con la lectura de este ejemplo? No la escuchamos. Pocos días después, en la armería, al ir pasando el río, nos volvíamos a encontrar con Petronilo Flores. Dimos marcha atrás, pero ya era tarde. Fue como si nos fusilaran. Pedro Zamora pasó por delante haciendo galopar aquel macho barcino y chaparrito, que era el mejor animal que yo había conocido. Y detrás de él, nosotros, en manada, agachados sobre el pescuezo de los caballos. De todos modos, la matazón fue grande. No me di cuenta, de pronto, porque me hundí en el río debajo de mi caballo muerto, y la corriente nos arrastró a los dos, lejos, hasta un remanso bajito de agua, lleno de arena. Aquel fue el último agarre que tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos. El llano en llamas, perdón, Juan Rulfo. Muchas gracias. Entonces, bueno, este era un extracto de un cuento donde se va describiendo la realidad de esta persona y, bueno, vimos al final que termina en ese río, ¿ya? Cuando estaba leyendo, profesora, traté de recordar también, me acordé de las novelas que había mencionado, y como mundo realista podríamos tal vez caracterizar las novelas que en un tiempo se dieron en TVN. Aquí los chicos eran muy niñitos tal vez, pero deben haber escuchado las novelas que eran como La Fiera, Romané, El Circo de las Montini. Por ejemplo, La Fiera se enfocaba dentro de los chilotes, ya de la isla de Chiloé. Profesora. Entonces, su costumbre, su cultura, ¿sí? El Circo de las Montini la volvieron a dar en TVN, la están dando de nuevo. Yo la veo todas las tardes. Bien, se está enfocando específicamente también en el mundo del circo. ¿Ya? Entonces, mucho más específico, más descriptivo, y también muestra su realidad, sea buena o mala, allí la va describiendo. ¿Ya? Entonces, eso pertenecería a un mundo realista. Y esa sería como la diferencia que podemos hacer con el mundo cotidiano. Relacionado con esto, algunos de ustedes tal vez deben haber visto la película ¿Quién quiere ser millonario?, donde se habla de este joven que entra a este concurso, pero aquí también va mostrando la realidad de la India, muestra su niñez, la pobreza, cómo tiene que enfrentarse, la amistad, un sinfín de cosas que le va pasando. Y aquí también pertenece al mundo realista, porque muestra la realidad que tienen que vivir muchos jóvenes de la India, ya por la sobrepoblación que tienen. Mumbai, 2006. Jamal Malik está a una pregunta de ganar 20 millones de rupias. ¡Hombre! ¿Cómo lo hizo? A. Hizo trampa. B. Tiene suerte. C. Es un genio. D. Eres un buen chico, Jamal. ¿Quién inventó el revólver? Samuel Colt. ¡Dios es bueno! Bueno, vamos a dejar hasta ahí nada más el ejemplo. Pero tiene que ver aquí con esta realidad, ¿ven? Si se dan cuenta, este chico, aquí la gracia de la película era como un niño que no tuvo mayor educación puede llegar a ganar un programa donde es netamente de conocimiento. Y entonces ahí lo empiezan a perseguir, tal vez fue trampa, y no, supuestamente aquí no es como era el programa en un solo día, sino que eran como 2 programas que estaban. Creo que fue pasando de etapa, algo así. Entonces es como un ejemplo de mundo realista.
Vamos a ver mundo utópico. Dice, ¿recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando del concepto de utopía? Precisamente para hablar también versus distopía. Bien, la utopía viene del griego que significa no, y topía del lugar, ya topos, en realidad, de un no lugar. Trata no solo de lugares que no existen, sino también la idea de algo irreal o imposible de alcanzar. Ya estos mundos fantásticos en donde se puede llegar a algo muy bueno. De hecho, también hay historias generalmente donde se puede llegar a crear una sociedad casi perfecta. Y allí estaríamos hablando de un mundo utópico. ¿Quién le gustaría ayudarme con la lectura? Me gusta cuando ustedes leen, así que participan, así que por eso les pido. ¿Quién quiere leer? Yo puedo. Ya. Era una vasta sala pintada de amarillo y brillantemente iluminada por el sol, que contenía una veintena de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en buena compañía y con todos los adelantos modernos. El aire se hallaba constantemente agitado por alegres melodías sintéticas. A los pies de la cama, de cara a su moribundo ocupante, había un aparato de televisión. La televisión funcionaba como un grifo abierto desde la mañana a la noche. Cada cuarto de hora, por un procedimiento automático, se variaba el perfume de la sala. Extracto de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, este extracto en el fondo nos sirve para mostrar lo que sería un mundo utópico. Ahora, luego, para quienes tal vez han leído el libro o más adelante le dé intención de leer el libro de Un mundo feliz, llega a un quiebre después, porque este libro habla sobre una sociedad futurista en donde el adelanto ha llegado a tal extremo que le vuelve la vida mucho más fácil a todos. Pero obviamente, para que tenga gracia la lectura, después hay algunas complicaciones con los personajes, ¿ya? Pero esta parte sí nos sirve como para mostrar específicamente lo que es un mundo utópico. Y como ejemplo les dejamos la película de Up, porque el personaje principal, que es este anciano, él quiere vivir en un lugar distante, apartado, y cumplir el sueño de su esposa que ha muerto. Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No, Si quiere, le ayudo a cruzar la calle. no, Si quiere, ¿le ayudo a cruzar el jardín? no, Si quiere, le ayudo... no. ¡Au! Carl Fredricksen ha soñado con aventuras toda su vida. Y hoy su aventura por fin despegará. ¡Adiós, muchachos! Muy bien, entonces para quienes habrán visto esta película recordarán que él quiere llevar su casa a las cataratas del Niágara, si no me equivoco, para cumplir el sueño de su esposa. Y ese va a ser su lugar feliz. Vamos a tratar de ir avanzando un poco más rápido en honor al tiempo también. Sería el número 6, tenemos el mundo fantástico. Dice, se caracteriza por transgredir el orden racional de los acontecimientos. Se hace presente por medio del relato que sitúa una situación cotidiana normal. Esta provoca en el lector un sentido de extrañeza, de sorpresa, de duda acerca del carácter real o fantástico. Algunos autores que se pueden señalar serían Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Franz Kafka. Acá la gracia del mundo fantástico es que en su comienzo es como si fuera cotidiano. Las cosas que ocurren son completamente normales, pero hay un quiebre que nos permite darnos cuenta que algo pasó y ya se transforma en otro tipo de mundo, ya donde pueden ocurrir muchísimas cosas. Esa es la clasificación de lo que sería un mundo fantástico. ¿Sí, alguien más? Como Narnia, perfecto. Por ahí, la profesora creo que tenía otro ejemplo de película. De mundo fantástico, puede ser Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, ese Alicia en el País de las Maravillas.
También, para los que vieron la película, recordarán que en la película de Alicia, por ejemplo, comienza normal, la niña la quieren casar y finalmente vuelve a perseguir al conejo como supuestamente en la historia cuando era niña, ¿ya? Entonces ahí también pertenecería a lo que es un mundo fantástico. Comenzamos de una manera cotidiana normal, pero hay un quiebre. Harry Potter. Los pitufos dicen igual. Los pitufos no la he visto desde el inicio de la película. Podría ser. Los pitufos igual comienzan en una familia normal y ¿Ya? ahí después ingresa un pitufo que necesitaba ayuda y ahí empezaron a comenzar la película con la historia de los pitufos y el hombre en otro mundo. Y el gatito y todo eso, claro, existían ambos mundos. Perfecto. Sí, también. ¿El Hobbit dicen también? No, el Hobbit no, No, comienza ya desde otro mundo. Ya es Ralph, todo el distinto. demoledor. Ralph, el demoledor, sí, porque ahí creo que comienza con un videojuego, como que hay la gente normal que va a jugar, y ahí de repente se meten dentro del videojuego y empiezan a ver que estos seres también vivían por ahí. Perfecto. La primera película de Harry Potter. Sí, perfecto, porque cuando comienza Harry Potter, él es un niño normal, un huérfano que no lo quieren mucho hasta que empiezan a llegar las cartas con la lechuza con las cartas, ¿ya? Vamos a leer este texto entonces. Habían otros alumnos, dice Fernando Muñoz, Pixeles, que esa no la he visto, Benjamín Espinosa, Matrix. Profe, ¿a qué hora termina la clase? Intensamente. En unos par de minutos va a terminar la clase, para terminar los tipos de mundo. Sí. La clase termina cuando la profe la termina, hermano, que de piola. Muy bien, ya continuamos. Dice así, entonces, ejemplo. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, fíjense aquí este personaje tiene antenas, que ahora aprendía a valorar. Se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus 2 filas de patas. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida, y se arrastraba sin vida. La metamorfosis de Kafka. Acá esta historia que nos cuenta Kafka habla sobre una persona normal, que Gregorio Samsa era un vendedor, ya, y de pronto una mañana, al despertar, está convertido en un insecto gigante. Y aquí empieza a mencionar que tiene antenas, que tiene una fila de patas, y ya aquí podemos ver perfectamente que es un tipo de mundo fantástico, que comenzó de una manera cotidiana normal, y hay un quiebre al despertar. Y vamos saltando a esta parte porque ya muchos la habrán visto, que las Crónicas de Narnia es uno de los ejemplos de este tipo de mundo, porque comienza de manera normal hasta que la pequeña Lucy abre el ropero y se traslada a este otro mundo y lleva también a sus hermanos. Y allí todo cambia, hay muchos animales que hablan y le ocurren muchas cosas. Bien, pero comenzó de un mundo normal y cotidiano. Este quiebre es lo que hace especial el mundo fantástico. El otro tipo de mundo que tenemos... ¿Sí alguien habló? Sí. ¿Vamos con el mundo maravilloso? Sí. Sí, mundo maravilloso. ¿Le gustaría leerlo, profesora? Sí. Categoría estética alusiva a un mundo que escapa a las leyes espacios-temporales a los que están sujetos los seres humanos y la naturaleza. Me gusta este mundo maravilloso porque aquí existe, sale todo fuera de la realidad. Aquí las tazas hablan, los animalitos hablan, todo es, por ejemplo, no sé, la Cenicienta, un carruaje, una calabaza se convierte en un carruaje, entonces todo tiene se convierte en personificación, si no me equivoco, profesora, ¿cierto? Sí, puede ser. Casi todo está personificado, ¿cierto? Y, por ejemplo, ahí dice Las Mil y una Noches, La Cenicienta, Caperucita Roja,
Hoy tenemos un montón ahí de cuentos en esto, que en el mundo maravilloso, que La Bella y la Bestia dicen por ahí también. Así es Las que, películas de Disney por lo general están en base al mundo maravilloso. claro. Entonces, todo está sujeto a los espacios temporales, ¿cierto? Cambian de repente, no sé, están en un sitio, después cambian a otro sitio, y hay muchos cambios dentro de este mundo de lo maravilloso. Es tan lindo. Sí. A muchos les gusta el mundo maravilloso porque dentro de este mundo todo puede ocurrir. Ya las leyes se escapan completamente de las normas, las leyes que nos rigen a nosotros, para este tipo de mundo no las rigen. Ya pueden existir distintos seres que tienen distintos poderes y que pueden lograr muchas cosas. Por eso todas las cuentos de hadas, por así decirlo, pertenecerían a este tipo de mundo, como lo mencionaba. Aquí vamos a pasarlo rápido también para alcanzar a ver el otro tipo de mundo. Aquí, este es un ejemplo del Retorno del Rey, ya, de Tolkien. Aquí estamos viendo El Señor de los Anillos, ¿bien? Y como ejemplo les voy a dejar una de las escenas del Hobbit. Ustedes saben que los libros de Tolkien, dentro de la lectura, ha sido uno de los libros más, de estas sagas más vendidas, por así decirlo, porque además también se vendieron para realizar las películas después. Y antes del Señor de los Anillos estaba El Hobbit, que es la historia previa. Inclusive ahora también se está cuestionando, tal vez venga el Silmarillion, que es antes que el Hobbit. Pero vamos a dejarle el ejemplo de la guerra de aquí. Muy bien. Como pueden observar entonces, este es un mundo completamente distinto, en donde van a estar elfos, orcos, enanos, hobbits, ¿ya? Este mundo realmente, bueno, además la producción que es bastante buena, el tema de la batalla y todo eso, nos da a entender que existe la posibilidad que coexistan este tipo de figuras, que obviamente dentro de nuestra cotidianidad no existen. Así que esa es una de, como decía la profesora, la gracia del mundo maravilloso, que nos permite imaginarnos mucho más allá. Y por último, ya este sería el último tipo de mundo, es el mundo de ciencia ficción. La ciencia ficción es la denominación popular con que se conoce a uno de los géneros derivados de la literatura de ficción. Es aquel mundo futurista que se reconoce por representar tecnología y los posibles avances del ser humano. Generalmente el mundo de ciencia ficción está a base de cómo podría llegar a ser nuestra sociedad más adelante, ya producto de los avances tecnológicos, o también lo que nos permitiría, por ejemplo, los avances si pudiéramos viajar a otro planeta, descubrir otros seres. Y allí, como lo estuvimos viendo en la mañana, ¿recuerdan que estuvimos trabajando en un fragmento de la Guerra de los Mundos? Que llegan acá a invadir el planeta. Bueno, ese se pertenecería a un tipo de mundo de ciencia ficción, en donde es posible, mediante tecnología o en un mundo futurista,
que se pueda llegar a realizar. Bien, como ejemplo está un fragmento de Viaje al Infinito de una novela de ciencia ficción, donde habla precisamente... Interestelar, buena esa película. No sé si la ha Interestelar. visto, profesora. Interestelar Sí. no la he visto, pero sí la he escuchado, más o menos conozco que tiene relación aquí a los viajes. Todo lo que tenga que relación a los viajes, o incluso películas tan antiguas como Star Wars, ya hablaban sobre estos viajes entre planetas, entre mundos, entre otros seres. Entonces eso pertenecería también al mundo de ciencia ficción. El viaje al centro de la Tierra, profe. A ver, el viaje al centro de la Tierra es que no está basado tampoco en un futuro. Ahí ese podría pertenecer... habría que analizarlo bien, ya porque las situaciones que ocurren dentro del viaje lo podríamos categorizar como, tal vez como un mundo fantástico, o un mundo cotidiano, si consideramos que sería posible lo que allí ocurre. Bien, pero más que de ciencia ficción sería otro tipo de mundo. Bien, dentro del ejemplo están los Terminator. Todos los que han sido fanáticos, por ejemplo, de las películas de Terminator, actualmente está la última que se llama Destino Oscuro. Y, a ver, vamos a mostrar un poquito para ir finalizando ya la parte. Hace 2 días, yo tenía una vida agradable y sencilla. Ahora es una pesadilla. Donde aparece Sarah Connor nuevamente, tratando de defender su vida. Entonces acá este futuro es posible producto de la tecnología, o aquí en este caso hablaban de la nanotecnología, que les permitía ver que en esta historia, por ejemplo, en un futuro, las máquinas iban a tener una revolución e iban a atacar a los seres humanos porque ya no les servía, que hacían un estorbo, básicamente. Esto sería entonces lo relacionado a los tipos de mundo, Espero que, bueno, este PDF yo ya se lo envié para que ustedes lo puedan volver a revisar. Revisen las características que tiene, allí también le dejé estos mismos videos por si alguno de ustedes lo quiere ver bien, los ejemplos están. Y dentro de la guía ustedes tienen que leer un relato que se llama, es un cuento, El Canario. Aquí va a hablar sobre un personaje que quería estar alejado un poco de los medios masivos de comunicación, ya de toda la prensa, del bombardeo de la prensa, de la radio, de la televisión, y se había ido de vacaciones. Al volver, aquí ya más de alguno debe haber leído un poco este texto, a él le inyectan algo, y aquí él le da vergüenza preguntar también a qué se referían. Y ahí ustedes tienen que seguir leyendo la historia, ver qué le pasa a este hombre y caso al final puede tener una solución. Ahí luego yo les pido que ustedes puedan reconocer los tipos de ambiente. Recuerden que en la mañana estuvimos trabajando que existe el tipo de ambiente psicológico, el social, el físico. El ambiente psicológico es saber más o menos, vean ustedes cómo se siente el protagonista, si está desesperado, si tiene angustia, por lo que le había pasado, si está enojado, disgustado. Analicen a ustedes en el cuento. El social. Aquí les puedo adelantar que nosotros podemos dejarlo como tipo, un ambiente como de clase media. ¿Por qué? Porque cuando estamos analizando acá este cuento, vamos a darnos cuenta que está enfocado a las masas, como a difundir algo a la masa, a la mayoría. Entonces, a la media, al ser humano promedio, por así decirlo. Podríamos decir entonces clase media. Y el lugar físico es dónde estaba este hombre, a dónde lo inyectaron, dónde se fue después. Ahí ustedes lo pueden anotar. El tipo de narrador también va a ser bastante sencillo que ustedes lo puedan reconocer. Eso ya lo trabajamos. El mundo narrativo, y aquí está lo que vimos recién en la clase. Ustedes van a tener que ver si pertenece a un mundo cotidiano, si pertenece a un mundo fantástico, maravilloso, de ciencia ficción, utópico, todos los que vimos. ¿Ya? En la pregunta número 2, un vocabulario bastante sencillo, solamente tienen que colocar la definición.
Pregunta 3 dice, ¿por qué el narrador afirma al comienzo del relato la propaganda de estos muebles me tomó por desprevenido? Y ella también ya le adelantaba un poquito porque él no sabía nada, porque él no estaba en la ciudad, ya él quería estar un poco alejado. Pero aquí dice, explícalo con una cita textual. Eso quiere decir que ustedes van a tener que ir al texto y sacar alguna partecita y copiarlo acá como entre comillas y con, ¿cómo se le llama? En cursiva, ¿ya? En cursiva y entre comillas cuando es una cita textual, algo literal sacado del texto. Y después viene aquí una reflexión sobre ustedes si piensan que el cuento es una crítica o no a la sociedad del consumo, qué representa el personaje principal, qué vendría a representar el personaje de la gorda. Aquí él lo menciona solamente como la gorda, que ella está ansiosa por recibir la inyección y está contenta. ¿Qué vienen a representar estos personajes? Básicamente eso viene a ser la guía, que es un análisis del cuento. Ahora, como tiene 31 puntos, puede ser que alguien se equivoque solamente un poquito en una de las respuestas y le puede bajar un poco su nota. Así que le dejamos un desafío extra para que tengan décima. Si ustedes, esto es voluntario, no es obligatorio, solo voluntario. Para el que quiera tener décima, puede completar este cuadrito con la definición del mundo cotidiano y ejemplos, como lo dejé acá, una película y un libro. Y lo mismo con el mundo maravilloso. La definición, que ya lo tienen en el PowerPoint, y un ejemplo, ojalá que lo busquen ustedes. Una de película y una del libro. Si lo hacen bien, van a tener 4 décimas que se le va a agregar a la guía. Ya, eso entonces sería como el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora. Y ya terminarlo y enviármelo a mi correo. ¿Alguna pregunta, profesora? No sé si en el chat tienen preguntas los chicos. ¿Profesora? No, fui respondiendo las dudas que ya tenían, así es que no hay dudas hasta el momento. Ya, María Belén creo que habló. Sí, pasa que en algunos libros o películas puede haber dos mundos, sí, dos tipos de mundos. Sí, a veces estos mundos se pueden tender a confundir un poco, pero tenemos que analizarlo como globalmente y ver que hay uno que va a ser superior que el otro, va a primar por sobre el otro. Más, como que... Y se va a destacar Gracias. más. Muchas gracias. Pero sí, a veces se puede confundir un poquito los tipos de mundo, pero hay uno que destaca. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? El plazo para la guía, profesora, es hasta las 11:59 de mañana. ¿Podemos enviar la guía mañana, profe? Sí, como está arriba en la guía están las instrucciones, yo les dije que pueden enviarla hasta el día viernes, hasta las 23:59. Eso como para el tiempo, para que no se le descuenten puntaje, no se le descuente nada. Ya va a estar dentro del tiempo. Si lo envían ya la próxima semana, ahí se les va a descontar un poco en el cumplimiento. Ya, porque no sé si se le informó a ustedes, pero ahora el cumplimiento va a tener puntaje. Si lo entregan dentro del tiempo que nosotros establecimos, que generalmente vamos a darle 2 días, el día de la clase más el día siguiente, va a estar dentro del puntaje, dentro del cumplimiento, por lo tanto van a tener 3 puntos. Si se atrasan un poco más, dentro de los 5 días van a tener 2 puntos y así se le va a ir descontando, porque la idea es premiar a los que son muy puntuales y que entregan su guía en el tiempo que corresponde. Pero sí, la pueden entregar mañana, porque está dentro de las indicaciones de la guía. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar ahora para terminar.